Bienvenidos hermanos y hermanas. Espero hayan disfrutado este fascinante viaje en el que exploramos los misterios, curiosidades y teorías del libro más leído de la historia. Con este video vamos a concluir una enorme saga y exploraremos cosas que la mayoría seguramente desconocían. Siento que el final le da un buen cierre a esta serie de icebergs y espero que les guste mucho. Como dije en los videos anteriores, la Biblia es el libro más vendido de la historia y el que tiene los relatos más interesantes jamás escritos. Aunque no seas un creyente, es innegable el impacto que ha logrado en la humanidad desde que se ha publicado este mítico libro, el cual contiene historias increíbles, enseñanzas muy valiosas y sobre todo, muchísimos misterios que se derivan de él. Espero que te guste el siguiente iceberg, el iceberg de la Biblia 4. Nivel 1. Trinidad en el Antiguo Testamento. La Trinidad, una doctrina central en el cristianismo, se refiere a la naturaleza trinitaria de Dios como Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Aunque esta enseñanza se desarrolló principalmente en el Nuevo Testamento, se han encontrado indicios en el Antiguo Testamento que insinúan una pluralidad en la naturaleza divina. Por ejemplo, en el relato de la creación en Génesis, Dios habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. También se encuentran referencias al ángel del Señor como una manifestación divina separada, y pasajes que hablan de la sabiduría de Dios personificada. Si bien estos indicios no constituyen una revelación directa de la Trinidad en el Antiguo Testamento, proporcionaron una base conceptual para la comprensión posterior de la Trinidad en el cristianismo, que se desarrolló y se formuló más explícitamente en el Nuevo Testamento y en la teología cristiana posterior. Urim y Tumim. Urim y Tumim son objetos mencionados en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, asociados con la alta sacerdotisa o el sumo sacerdote en la religión judía. Se cree que estos objetos tenían un propósito adivinatorio o de consulta divina. La Biblia proporciona detalles limitados sobre su apariencia y uso, pero se mencionan en contextos en los que se busca la guía divina o la toma de decisiones importantes. El término Urim y Tumim proviene del hebreo y significa luces y perfecciones o luces y perfecciones perfectas. Cómo funcionaban exactamente o qué representaban sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos religiosos. Estos objetos tenían un papel significativo en la consulta a Dios para tomar decisiones importantes en la antigua tradición judía, pero su naturaleza exacta y método de uso aún no están completamente claros en la actualidad. Ubicación de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son dos ciudades mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, conocidas por su destrucción catastrófica. Sin embargo, la ubicación exacta de estas ciudades sigue siendo un enigma. La Biblia describe que estas ciudades estaban ubicadas en la región del valle del río Jordán, cerca del Mar Muerto, pero no proporciona coordenadas geográficas precisas. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías sobre la ubicación de Sodoma y Gomorra, pero aún no se ha confirmado su paradero exacto. Algunos arqueólogos y exploradores han buscado evidencias de estas ciudades, pero no se ha llegado a un consenso definitivo. La destrucción de Sodoma y Gomorra se describe en la Biblia como un castigo divino, y su ubicación real sigue siendo un misterio que ha generado interés tanto en el ámbito religioso como en el científico. Pergaminos Ketef Hinnom. Los pergaminos Ketef Hinnom son una colección de amuletos hebreos antiguos descubiertos en una tumba en Ketef Hinnom, Jerusalén, que datan del periodo del primer templo, alrededor del siglo VII a.C. Estos amuletos consisten en pequeños rollos de plata con inscripciones en hebreo antiguo. El contenido de las inscripciones incluye bendiciones y oraciones, y uno de ellos contiene el famoso versículo bíblico del libro de Números capítulo 6, versículos 24 al 26, conocido como la bendición sacerdotal. Estos amuletos son importantes para la comprensión de la religión y la cultura judía en la antigüedad, ya que proporcionan evidencia arqueológica de las prácticas religiosas y las creencias de esa época. Su descubrimiento arroja luz sobre la historia de Jerusalén y el antiguo Israel. Rollo de Seapira. El rollo de Seapira es un controvertido manuscrito que apareció a fines del siglo XIX y principios del XX. Fue presentado por Moses Wilhelm Shapira, un comerciante de antigüedades en Jerusalén, como un antiguo manuscrito bíblico que contenía fragmentos del libro de Deuteronomio. Si se hubiera autenticado, habría sido un hallazgo arqueológico y bíblico significativo. Sin embargo, pronto se levantaron dudas sobre su autenticidad y algunos expertos sugirieron que era una falsificación. Después de un intenso escrutinio, se concluyó que el rollo de Shapira era una falsificación y Shapira fue objeto de escándalo y descrédito.
Aunque su intento de autenticar el rollo fracasó, el caso del rollo de Sapira destaca la importancia de la verificación rigurosa en la investigación arqueológica y bíblica. Nivel 2. La maldición de la higuera. En Mateo capítulo 21, versículo 19 y Marcos capítulo 11, versículos 13 al 14, Jesús, sintiendo hambre, busca frutos en una higuera estéril, y al no encontrar ninguno, la maldice, diciendo que nunca más dará fruto. Este acto aparentemente impulsivo sorprende, ya que no concuerda con el usual comportamiento compasivo de Jesús. Sin embargo, simboliza una lección sobre la importancia de la autenticidad espiritual. La higuera representa la apariencia de religiosidad sin frutos reales de fe y bondad. Jesús, al maldecirla, señala la necesidad de una fe genuina y fructífera y advierte sobre las consecuencias de la hipocresía espiritual. La transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús es un evento clave en la vida de Jesucristo, relatado en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sucedió cuando Jesús subió a una montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En la cima, Jesús experimentó una transformación milagrosa, su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron junto a él, hablando con Jesús. Esto simboliza la continuidad entre la ley, representada por Moisés, los profetas, representados por Elías, y la enseñanza de Jesús. La transfiguración confirma la identidad divina de Jesús y su papel como el Mesías. Dios también habló desde una nube, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad». Este evento fortaleció la fe de los discípulos y les proporcionó una visión anticipada de la gloria de Jesús. Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción se refiere a la creencia católica de que María, Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Este dogma, proclamado en 1854, sostiene que María fue pura desde el momento de su concepción. Aunque a menudo se confunde con la concepción virginal de Jesús, son conceptos diferentes. La Inmaculada Concepción enfatiza la santidad de María, preparándola para ser la Madre de Jesús. Este dogma ha sido fundamental en la tradición católica y ha inspirado arte, devoción y controversia a lo largo de la historia. La festividad de la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre y María es venerada como un ejemplo de virtud y pureza en la fe católica. Tránsito de la Virgen. El tránsito de la Virgen, también conocido como la dormición de María o el tránsito de María, es una creencia cristiana que sostiene que la Virgen María, al final de su vida terrenal, experimentó una muerte tranquila y fue llevada al cielo en cuerpo y alma por Dios. Aunque no está mencionado explícitamente en la Biblia, esta doctrina es importante en algunas tradiciones cristianas, como la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Resalta la importancia de María en la fe cristiana y su papel como Madre de Jesús. Es un tema de devoción y reflexión espiritual para muchos creyentes. Aunque no es un dogma universalmente aceptado, ha influido en la religiosidad popular y la iconografía cristiana, fortaleciendo la veneración de María a lo largo de la historia. Asunción de María. La Asunción de María es una doctrina cristiana que sostiene que, al final de su vida terrenal, la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este evento, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, se convirtió en dogma para la Iglesia Católica en 1950, proclamado por el Papa Pío XII. La creencia en la Asunción de María resalta su papel especial como Madre de Jesús y su cercanía a Dios. Aunque es compartida por algunas denominaciones cristianas ortodoxas, no es universalmente aceptada en el cristianismo. Para los católicos, la Asunción de María es un símbolo de su importancia en la fe cristiana y su papel como modelo espiritual, fortaleciendo su devoción en todo el mundo. Nivel 3. Ofir. Ofir, mencionado en la Biblia por su riqueza, era un puerto o región de gran importancia. Según la narrativa bíblica, el rey Salomón recibía valiosos cargamentos cada 3 años, incluyendo oro, plata y piedras preciosas, provenientes de Ofir. La ubicación exacta de Ofir ha sido objeto de debate entre estudiosos, con teorías que apuntan hacia el suroeste de Arabia, la costa africana del Mar Rojo e incluso conexiones con lugares tan diversos como la India y América. Algunos sugieren que Ofir podría haber estado relacionado con la expansión de la civilización antes de la era de Colón. Además, se menciona en la genealogía bíblica como el nombre de uno de los hijos de Joctán. Secreto mesiánico. El título de Mesías fue reconocido por la Iglesia primitiva como uno de los atributos de Jesús. En los relatos de San Marcos, se refleja cómo la comunidad cristiana utilizaba este término para describirlo. Sin embargo, en diversas ocasiones, Jesús insta a las personas a mantener en secreto su identidad, especialmente como el Mesías.
Aunque en los evangelios de Marcos, Jesús no se autodenomina explícitamente Mesías, tampoco lo rechaza cuando se le atribuye este título. En su lugar, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título con implicaciones tanto terrenales, subrayando su humanidad sin pecado, como escatológicas, señalando su venida gloriosa al final de los tiempos. Este aspecto del secreto mesiánico se presenta de manera recurrente en el Evangelio de Marcos. Jesús desea que su identidad se mantenga en reserva, por lo que, al sanar a los poseídos por espíritus malignos, les ordena enérgicamente que no revelen su identidad. Del mismo modo, cuando sana a los enfermos, les pide que guarden silencio sobre el asunto. Doctrina de los dos reinos. La doctrina de los dos reinos, de origen medieval y promovida por figuras como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, postula la separación entre el poder espiritual y temporal en la sociedad. Dios gobierna el reino espiritual, mientras que los líderes terrenales encabezan el reino temporal. Esta idea históricamente influyó en la evolución del Estado moderno y la secularización de la política al evitar la interferencia de la Iglesia en asuntos políticos y viceversa. No obstante, su interpretación y aplicación han variado con el tiempo, suscitando debates sobre la relación entre religión y gobierno. Esta doctrina ha dejado una marca perdurable en la teología y la política, dando lugar a la noción de Estado laico y la libertad religiosa. Reconciliación universal. La idea de reconciliación universal es una perspectiva teológica que sostiene que, en última instancia, todos los seres humanos y toda la creación eventualmente serán reconciliados con Dios. Esta creencia es una parte fundamental de algunas corrientes del cristianismo universalista que argumentan que el amor y la gracia de Dios son tan infinitos que finalmente todos encontrarán la redención, sin importar sus acciones o creencias pasadas. Se basa en la idea de que el Dios cristiano es un Dios de amor y misericordia, que busca la salvación de todos. Sin embargo, esta creencia es controvertida y ha sido objeto de debate en la teología cristiana, ya que se enfrenta a interpretaciones más tradicionales sobre el juicio divino y la necesidad de la fe en Cristo para la salvación. Inundación del Mar Negro. La inundación del Mar Negro, también conocida como el diluvio del Mar Negro, es un evento geológico que ocurrió alrededor del 5600 a.C. Se cree que el Mar Negro, que en ese momento era un lago de agua dulce más pequeño y aislado del mar Mediterráneo, experimentó un aumento súbito del nivel del agua debido al deshielo de glaciares y la elevación del nivel del mar. Esto resultó en una inundación masiva que sumergió vastas áreas costeras y tierras bajas circundantes. Este evento tiene importancia histórica ya que se ha relacionado con la posibilidad de que influyera en las leyendas del diluvio universal en varias culturas antiguas, como la historia de Noé en la Biblia. Los estudios geológicos y arqueológicos han proporcionado evidencia de esta inundación, que tuvo un impacto significativo en la población y la geografía de la región, y sigue siendo un tema de investigación en la ciencia y la arqueología. Nivel 4. Moisés era tartamudo. La historia de Moisés, líder del Éxodo según la Torá, plantea un enigma intrigante: era tartamudo. Esta aparente limitación verbal despierta la pregunta de cómo pudo guiar a un pueblo entero a través de la palabra. Según la interpretación del Ran, Rabbi Nissim ben Ruben, Dios eligió deliberadamente a Moisés con esta peculiaridad para destacar un mensaje fundamental: los judíos no siguieron a Moisés debido a su elocuencia, sino porque sus palabras eran genuinas y emanaban de lo divino. El tartamudeo de Moisés no era una debilidad, sino una virtud que enfatizaba la autenticidad de su liderazgo. El relato del origen de su tartamudeo se encuentra en el Midrash Rabbah Éxodo capítulo 1, versículo 26. Según este relato, cuando Moisés era un niño, estuvo cerca de la corona del faraón y se extendió hacia ella, lo que preocupó al faraón. Los consejeros egipcios interpretaron esto como una amenaza y sugirieron su muerte. Sin embargo, uno de ellos propuso una prueba: colocaron oro y carbones calientes frente a Moisés. A pesar de la brillantez del oro, Moisés eligió un carbón caliente. Al ponerlo en sus labios, se quemó la lengua, lo que resultó en su tartamudeo. Esta experiencia marcó su destino y lo convirtió en el líder que llevaría la verdad divina al pueblo judío. La historia de Moisés y su tartamudeo resalta la idea de que la autenticidad y la conexión con lo divino pueden superar las limitaciones aparentes. Su liderazgo no se basó en su habilidad para hablar con fluidez, sino en la autenticidad y la verdad de sus palabras. Identidad del faraón del Éxodo. La identidad del faraón durante el Éxodo bíblico sigue siendo objeto de debate y no se puede afirmar con certeza. La Biblia no menciona el nombre del faraón que gobernaba Egipto en ese momento. Algunos investigadores han propuesto que el faraón del Éxodo podría haber sido Ramsés II debido a la construcción de la ciudad de Ramsés en el relato bíblico y su fama como uno de los faraones más poderosos. Sin embargo, esta teoría tiene desafíos cronológicos, ya que Ramsés II vivió más tarde en la historia egipcia.
Otras teorías sugieren que el faraón del Éxodo podría haber sido un gobernante menos conocido o que el relato bíblico podría ser una combinación de eventos a lo largo del tiempo. En última instancia, la identidad precisa del faraón del Éxodo sigue siendo un enigma sin resolver y objeto de especulación histórica y religiosa. Seol. Seol es un término hebreo que se refiere a la morada de los muertos en la creencia judía antigua. No se consideraba un lugar de castigo o recompensa, sino más bien un estado de sombra y oscuridad donde las almas de los fallecidos, tanto justos como pecadores, residían después de la muerte. A lo largo del Antiguo Testamento, se hace referencia a Seol como el destino final de todos los seres humanos, un lugar de silencio y olvido. Sin embargo, las interpretaciones exactas del concepto de Seol pueden variar en diferentes periodos de la historia judía. A menudo, se utiliza para describir el estado de muerte en lugar de un lugar físico. La idea de Seol ha influido en la comprensión de la vida después de la muerte en la cultura judía y cristiana. Preadamismo. El preadamismo es una controvertida teoría que desafía la creencia tradicional de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios. Surgida en el siglo XVII, esta idea busca conciliar la cronología bíblica con evidencias geológicas y fósiles que apuntan a una antigüedad de la Tierra mucho mayor de la que sugiere la genealogía bíblica. Según el preadamismo, hubo seres humanos previos a Adán y Eva, considerados a menudo como no elegidos, mientras que estos últimos representarían la humanidad elegida o religiosa. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente rechazada y considerada herética por muchas ramas del cristianismo que mantienen la creencia en Adán y Eva como los primeros seres humanos según la narrativa bíblica. Lucifer es Venus. Lucifer es el nombre que se ha dado históricamente a la estrella de la mañana, que es Venus cuando aparece en el cielo antes del amanecer. La palabra Lucifer proviene del latín y significa portador de luz o el que lleva la luz. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y, debido a su órbita interior a la Tierra, a menudo es visible en el cielo antes del amanecer o después del atardecer. Su brillante apariencia en estas horas tempranas del día llevó a que se le asignara el nombre de Lucifer en la mitología romana. En contextos modernos, el término Lucifer se ha utilizado para referirse a Venus en su aparición matutina, y no tiene las connotaciones negativas asociadas con el concepto de Lucifer como un ángel caído en la tradición religiosa posterior. Nivel 5. Maldición de Cam. La maldición de Cam es como se conoce un pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, en el que el patriarca bíblico Noé impone una maldición sobre Canaán. Esto sucede en el Génesis cuando Cam, hijo de Noé y padre de Canaán, aprovecha el estado de embriaguez del primero para perpetrar un acto vergonzoso en su presencia. Uno de los principales motivos de controversia de esta historia, que se ha debatido durante cerca de 2000 años, es cuál fue la transgresión de Cam, así como por qué Noé maldijo a Canaán, cuando el pecador había sido su padre. Algunos académicos han teorizado que el objetivo original de esta historia era justificar la sujeción del pueblo cananeo a los israelitas, pero en siglos posteriores, esta narración fue interpretada por algunos judíos, cristianos y musulmanes como una explicación de la piel negra, así como de la esclavitud. Sin embargo, actualmente la mayoría de los judíos, cristianos y musulmanes no está de acuerdo con estas interpretaciones, principalmente porque en el texto bíblico ni Cam es maldito, ni se menciona en ningún momento su color de piel. Autoflagelación. La autoflagelación es un comportamiento humano controvertido y doloroso en el que una persona inflige daño físico a sí misma como forma de penitencia, expiación o autotortura. A lo largo de la historia, ha estado presente en diversas culturas y religiones como una práctica de purificación espiritual o búsqueda de redención. En algunas tradiciones cristianas, se ha utilizado como un medio para imitar el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, la autoflagelación ha sido criticada y desalentada por la mayoría de las autoridades religiosas y de salud mental debido a sus riesgos para la salud física y mental. En muchos lugares, está prohibida por la ley debido a su naturaleza autolesiva y peligrosa. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un antiguo texto gnóstico que data del siglo II y fue descubierto en Egipto en la década de 1970. A diferencia de los evangelios canónicos, presenta una narrativa singular en la que Judas Iscariote es retratado no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, cumpliendo un papel esencial en el plan de salvación al liberar su espíritu divino. Este evangelio revela perspectivas gnósticas que enfatizan la importancia del conocimiento espiritual para la redención y desafían las creencias convencionales sobre Judas y la traición. El descubrimiento del Evangelio de Judas ha suscitado debates y ha arrojado nueva luz sobre las interpretaciones diversas del cristianismo primitivo, destacando las creencias heterodoxas de la época.
Zombies en la Biblia. La visión de Ezequiel, como se describe en Ezequiel capítulo 37, versículos 7 al 8, es realmente espeluznante, similar a una película de terror de zombies. Básicamente, ve un valle lleno de huesos secos, y luego todos se juntan y comienzan a formar esqueletos. La parte especialmente inquietante es que son como zombies, siguen muertos. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y cuando miré, he aquí, los tendones y la carne subieron sobre ellos, y la piel los cubría por arriba, pero no había aliento en ellos. La Biblia perversa. La Biblia perversa es una edición infame de la versión del rey Jacobo de la Biblia publicada en 1631. Ganó notoriedad debido a un importante error de impresión en los 10 mandamientos encontrados en Éxodo capítulo 20, versículo 14, donde se omitió la palabra no, lo que cambió el mandamiento a cometerás adulterio, en lugar de no cometerás adulterio. Este fue un grave error no intencional por parte de los impresores, Robert Parker y Martin Lucas, quienes fueron multados y les revocaron su licencia de impresión. La Biblia perversa también se conoce como la Biblia adúltera o la Biblia de los pecadores debido a este error. Solo existen unos pocos ejemplares de esta edición en la actualidad y sigue siendo un objeto de colección. Este error sirve como recordatorio de la importancia de la precisión en la impresión y difusión de textos religiosos. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.